Bienvenidos amigos amantes de la cultura, les habla el profesor Nilton Morales y hoy día va a tocar la clase de Reino Monera. Ahora vamos a ver acerca de lo que es los fundamentos teóricos de dónde procede todo lo demás. Comenzamos con aquel personaje. ¿Quién es? Herbert Faulkner Copeland. Fue un biólogo estadounidense que contribuyó en la teoría de los reinos biológicos proveniente en 1968 y más detalladamente en 1956 tuvo la forma de decir reino monera para agrupar a los recientemente definidos organismos procariotas. O sea, lo agrupó de esa manera. Y seguimos con Robert Harding Whittaker, que en 1920 a 1980, su tiempo de existencia, y en el 1969 postuló lo que es la clasificación de los reinos o de los 5 reinos que se observan, el reino monera, protista, fungi, plantae y animalia. Por este motivo se le invitó a unirse a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el año de 1974. Obtuvo el premio de la Ecological Soviet of America, o sea, el llamado ecólogo eminente, en el mismo año de su muerte. Y bueno, viendo de lo que se ha visto antes, los reinos que he mencionado son los 5: reino procariota, eucariota, del reino procariota más que todo está relacionado al reino monera, y los demás reinos están más que todo caracterizados por las células eucariotas. Entonces dentro de ello tenemos fungi, protista, plantae y animalia, pero el tema central ahora vamos a poner en caso es el reino monera. Dentro del reino monera tú tienes que percatarte que vamos a reconocer quiénes lo componen, qué dimensiones tienen, qué tipo de reproducción tienen. Entonces vemos aquí, esta es una muy fundamental célula procariota. Aquí la dimensión está de 3 a 5 micrómetros. Micro, debemos saber que es un prefijo, en base 10, recordar que es comenzando de deci, centi, mili, micro. Estamos hablando de a la menos 6, deci, centi, mili, micro a la menos 6, es el prefijo relacionado con metros. Y en el caso de aquí, el núcleo se divide en 2 partes y después la célula se divide del mismo tamaño. Estamos hablando de la reproducción por bipartición. Entonces, más o menos tenemos la idea inicial de lo que es el reino monera. Y cabe resaltar que tenemos que ver también otro punto: el diagrama conceptual. Del reino monera tenemos 2 grandes grupos, en los cuales tenemos las arqueobacterias y las eubacterias. De las arqueobacterias están denotadas como 3 grupos: las halófilas, las metanógenas, las termoacidófilas. ¿Ya? Esas son las más representativas, y pasamos de lo que es las eubacterias. Ahí tenemos las cianobacterias, las micoplasmas, las bacterias verdaderas comúnmente mencionadas. Entonces pasamos a ver cada uno de esos 2 grupos. De las arqueobacterias vamos a ver las halófilas, las metanógenas y las termoacidófilas. De las halófilas, ahí está, tenemos un caso, en el caso de las Halobacterium, y ahí se muestra en donde podemos encontrarla. Ese punto en donde se observa es un punto en donde existe gran cantidad de ese tipo, ese tipo de células procariotas. Pasamos a las metanógenas aquí. Ahí tenemos el Metanococcus javanchis. Entonces, ¿qué significa? Que es una bacteria que produce metano. Y hay que tener cuenta de que ahí lo podemos ver en superficies donde
o en lugares en donde están en las profundidades del mar o en la superficie, pero ahí se encuentran las llamadas procariotas, ¿no? Las células procariotas. Ahí tenemos también las termoacidófilas, como ahí tenemos el Sulfolobus acidocaldarius. Esto que está ahí, ahí se observa ese tipo de células procariotas en donde pueden resistir a alto pH, o sea, estamos hablando de alta acidez, digamos que pueden soportar ese tipo de medio, esas células procariotas. Pasamos ahora a las eubacterias, que ahí tenemos las llamadas cianobacterias, compuestas por las verde azuladas, y entre ellas tenemos la Spirulina platensis. Ahí tenemos la Mycoplasma, ahí es más que todo el Pneumonae, es también muy conocida. Y las bacterias propiamente dichas, como ahí tenemos una de las más reconocidas, el Treponema pallidum. Entonces, ¿qué vemos de la espirulina? La espirulina contiene entre el 50 y el 75% en peso de proteína. O sea, esta espirulina en peso contiene proteínas, posee pigmentos que en altas cantidades tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Por lo tanto, ayuda mucho a lo que es la alimentación. Es una buena aportadora y con respecto al porcentaje que tiene, gana en la forma alimenticia a las plantas. En el caso de aquí, esta célula, el Pneumonae, son parásitos o comensales de vértebras, o sea, de vertebrados. Varias especies son patógenas de los seres humanos, como el Mycoplasma pneumoniae, que es agente causal de una importante neumonía típica. Ese micoplasma, hay que tener mucho cuidado. Y ahí tenemos una bacteria, un ejemplo. Ahí tenemos la sífilis, es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, la llamada ITS, causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas rotas, por lo general en los genitales. Ahí vamos a observar algo más, la estructura de una procariota comúnmente más generalizada. En este caso vamos a observar que para reconocer una célula procariota tiene que tener partes fundamentales, como tenemos el nucleoide, el citoplasma, la membrana celular, la pared celular. Son las estructuras fundamentales para reconocerlas. Y las otras, que son las facultativas, a las cuales puede tener más que todo una cápsula, un peeling, una fimbria y un flagelo. En este caso vamos a observar algo muy importante. En el caso de la cápsula, ayuda a que, digamos, aumente su patogenicidad. El peel, la conjugación del ADN. La fimbria, la adherencia, y el flagelo es la locomoción. Viendo esta célula procariota, ahí están todos los números a los cuales indican las partes de una célula procariota, que también tiene sus adicionales. En este caso vamos a ver qué es el número 1, el citoplasma. En los procariontes que carecen de núcleo, el citoplasma es todo aquello que se encuentra dentro de la membrana plasmática, un componente fundamental del citoplasma de eucariontes o procariontes también. Es el líquido viscoso citosol, una solución a base de agua que contiene iones, moléculas pequeñas y macromoléculas. Y en el caso del gránulo de alimento, son partículas sólidas que han ingresado de las células por endocitosis. Están formadas por moléculas cuyos átomos están unidos entre sí por enlaces químicos, aportan la energía necesaria para que las células cumplan sus procesos como la respiración celular, y además ayuda a reponer partes destruidas de la estructura celular. El nucleoide.
Bueno, uno de los elementos distintivos de una célula procariota es que carece de núcleo. A cambio cuenta con el denominado nucleoide, una región irregular ubicada en el interior de dicha célula y que se caracteriza por ser el lugar donde se encuentra el ADN. Número 4. Mesosomas. ¿Qué son los mesosomas y cuál es su función? En la membrana aparecen grandes repliegues denominados mesosomas. Estos mesosomas realizan varias funciones, tales como servir de anclaje para el ADN bacteriano, intervienen en la división celular por bipartición o ser el lugar donde se realizan parte de la respiración celular de las bacterias aeróbicas. Los ribosomas. En el campo de la biología es una estructura que se encuentra dentro de las células que participan en la elaboración de proteínas. Los ribosomas ayudan a que los aminoácidos se junten para formar proteínas. Número 6. La membrana celular. Bueno, ¿cuál es la función de la membrana plasmática de la célula procariota? La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema es una capa o bicapa lípida de fosfolípidos y otras sustancias que delimitan toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular correspondiente al citoplasma. El pili, o llamado pili sexuals, estructura proteicas filamentosas o alargadas que se extienden desde la superficie celular de las bacterias gram negativas, que contienen cierto tipo de plásmidos conjugados. Estos pelos son los órganos asociados con la transferencia genética y desempeñan un papel esencial en la conjugación. Número 8. Pared celular. ¿Cómo es la pared celular en la célula procariota? La pared celular en las bacterias están compuestas por una malla de carbohidratos y proteínas llamadas peptidoglucano, mientras en las arqueas está compuesta por una pseudopigmentoglucano. La pared celular tiene como funciones proporcionar rigidez y formar a la célula procariota y prevenir de la pérdida de agua. Número 9. ¿Qué es el plásmido de la célula procariota? Un plásmido es una molécula pequeña de ADN circular que se encuentra en las bacterias y algunos otros organismos microscópicos. Los plásmidos están separados físicamente del ADN cromosómico y se repliegan de manera independiente. El flagelo. ¿Qué es el flagelo y para qué sirve? Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Normalmente los flagelos son usados para el movimiento, aunque en algunos organismos pueden utilizarlo para otras funciones. Número 11. La cápsula. ¿Cuál o qué es la cápsula de la célula procariota? La pared celular tiene como funciones proporcionar rigidez y formar a la célula procariota para prevenir la pérdida de agua. La cápsula es una estructura superficial que envuelve a la pared celular. Luce como una capa viscosa constituida por polisacáridos, cadena de carbohidratos. Esto es todo lo que es relacionado a las partes con adicionales de una célula procariota. Es muy importante conocerlo y saber algunas de las funciones que tienen, de manera general. Eso es todo, queridos amigos, y nos vemos a la siguiente clase. No se olviden en suscribirse y marquen la campanita. Bye bye, nos vemos.